día 49. Y bueno, es una sensación en la que hoy precisamente sí noto que los números del día, de las frecuencias, me informan, ¿no? Me informan sobre todo porque es como la sensación que siento, es la sensación que me están diciendo los números. Es de una coherencia aplastante, ¿no? Ver que en definitiva había 49 y menos 317. Es ver que ese diseño tiene un propósito anterior a esa existencia, ¿no? Y donde los tres personajes, estando alineados en ese presente, ese receptor empieza a ser operado por el origen, ese 7. En definitiva, quizás lo que ocurre es que empiezo a notar, ¿no?, que evidentemente hasta ahora este diseño donde nosotros no éramos conscientes de ese inconsciente, evidentemente esas preguntas que se hacía el inconsciente y que se manifestaban en forma de existencia o de experiencia, a nosotros no ser conscientes de esa pregunta, pues evidentemente nos tenían enredados en esta existencia, ¿no?, en este mapa concreto y consciente donde no podíamos entender esa conexión con el inconsciente. Por suerte, bueno, parece que todo esto, y en concreto en estos días con lo que está sucediendo en la otra parte de este espacio, ¿no?, de este espacio-tiempo allí en Argentina, parece que se está haciendo un empujón grande para empezar a desarrollar estas preguntas que nos hacemos de manera consciente, pero ya se empieza a ver habilitado un camino donde hasta ahora era ese no sé, porque no sabíamos por qué estábamos aquí, porque no había esa conexión. Pero ahora empezamos con el SONE porque ya hay una posibilidad de conexión entre esas preguntas conscientes y una comunicación con ese inconsciente, ¿no? Todo eso opera a través de esa identidad técnica. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Pues en realidad es empezar a entender que lo que nosotros entendíamos como buscar un propósito para vivir, nosotros ahora empezamos a percibir que vivimos a propósito. O sea, realmente nuestro propósito, como desdoblado, es simplemente informar, ¿no? Es generar divergencias, generar experiencias, generar errores para informar a ese vacío. En el momento en el que se establece esta conexión a través de este punto 4 en identidad técnica, la información empieza a funcionar con un circuito lógico, donde la parte consciente empieza a ser consciente, valga la redundancia, de ese inconsciente. Entonces, ese movimiento te permite que dentro de esta experiencia vaya a haber una coherencia, porque no va a haber una carga, no va a haber una fricción, no va a haber un conflicto, y si lo hay va a ser visto desde arriba, va a ser visto desde la parte inconsciente. Entonces, tanto como si hay divergencia y conflicto, o como si hay divergencia y no hay conflicto, la información, o sea, la coherencia dentro de la experiencia va a ser el mayor enriquecimiento. Entonces, al estar habilitada esa conexión entre nuestra parte consciente y inconsciente, nos va a llegar a hacer entrar en el sí sé, donde esas preguntas inconscientes van a formar respuestas en forma de nuevas versiones, nuevas experiencias, y nosotros vamos a ser poder conscientes de eso. Si todo este proceso evidentemente sigue... Bueno, lo primero es que no puedes llegar a manipular esto jamás, o sea, nunca vas a llegar a ver el sí sé si sigues creyendo que desde tu identidad lo vas a hacer, porque es imposible, porque todo pasa por una identidad técnica, si no, no pasas ni siquiera ni al soné, es imposible, te quedas siempre en el mapa concreto y consciente, ¿no? Es muy difícil traspasar si no pasa así. Bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que nos está invitando, esto es lo que estamos transitando estos días, ¿no? Esa es la patada que estamos sintiendo todos, ¿no? Esa sensación de que ha llegado el punto de que tenemos que realmente ponernos disponibles si lo sentimos y hay ese proceso genuino, ¿no? De todas maneras, a todos nos va a llegar esto. Bueno, hay algunos que, por lo que sea, por resonancia, por algo,
por su frecuencia, que ahora empiezo a ver por qué cada uno tiene esa frecuencia y por qué unos tienen una velocidad y otros otra, pues se producirá antes o después, pero todos vamos a transitar esto. Esa es la oportunidad y la maravilla que tenemos, ¿no? Vamos a ser posiblemente conscientes de esta oportunidad que tenemos. Así que bueno, por aquí va lo que siento en este día 49, ¿no? Es una sensación de que ya tenemos neurología, ya tenemos algo en nuestra parte concreta que nos invita a poder resonar conscientemente, porque ya empieza a haber esa identidad técnica, ya se permite que la circulación de la información, de la experiencia, del error, tenga un sentido lógico, pueda ser visto, pueda ser soportado, las divergencias, puede ser soportado todo nuestro mundo que parecía que era un sinsentido. Ahora ya vemos que todo tiene un sentido, que todo tiene una coherencia, que todo tiene una unión y ahora podemos informar, ¿no? Eso es lo que podemos hacer los receptores que no hemos puesto disponible y que empezamos a sentir esa identidad como un poco técnica. El paso que yo veo, ese 34, este 34 que somos y el famoso dentro de poco evento 34, yo lo veo como esa sensación en la que va a haber un patadón bestial en cuanto a girar esa identidad como que sea mucho más técnica y será muy global, ¿no? Será algo que se va a producir en muchos receptores, porque es lo que está ocurriendo este 2016. Algo, quieras o no, te arrasa, ¿no? O sea, la identidad, si está desde una disposición, quizá por esa frecuencia de cada receptor, y puede hacer esa torsión de manera más liviana, el que a lo mejor le esté costando más, yo estoy convencido de que a partir de lo que está sucediendo ahora, en este 33, y lo que va a suceder en el 34 es precisamente eso, ¿no? Que va a arrasar. Ahora mismo hay un punto en el que este proceso te arrasa la identidad. Quieras o no quieras, no te va a dejar. No vamos a hablar ya de punto técnico, vamos a hablarlo desde el punto más concreto. No va a dejar que te engañes, no va a dejar más que sigas pensando que te estás equivocando. No, hay algo ahí que no. Y bueno, y el receptor que a lo mejor siga friccionando con eso, pues bueno, ya está, ¿no? Pero si tienes esa resonancia y tienes una sensación de que este proceso está más allá de ti, esté más allá de ti y de tu propuesta individual, creo que no es tan doloroso ni tan complejo. Siempre desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo que estoy sintiendo yo. Ha llegado un punto en el que ver que esas preguntas que nos hacemos a veces de cómo, o por qué yo, o por qué no, en realidad siguen siendo preguntas de esa identidad, ¿no? Y si nos ponemos realmente disponibles no hay más preguntas. Es que la nada lo haga. No hay que hacer nada. Solamente disponible. Ahí se acaba la pregunta. Ahí entra el salto. Ahí entra tu disposición. Ahí entra tu valentía de decir, se acabó. Se acabó el seguir, ¿qué paso tengo que seguir en este proceso? No hay ningún paso. No hay nada que hacer. Solamente ponerte disponible y saltar de verdad y decir que el vacío me opere. No hay más. No hay más. Simplemente sé. No cómo. Porque esas preguntas siguen siendo de abajo. Siguen siendo desde esa experiencia. Esas preguntas son las que no te dejan salir de esa identidad. Pero bueno, es un día muy guapo de transitar, de sentir y de ver que todo lo que se está produciendo tiene una coherencia bestial y que tiene un sentido que incluso desde la parte concreta te da tranquilidad en empezar a notar que todo esto que está funcionando en forma de experiencia tiene un sentido maravilloso. Es lo que puedo compartir, así que feliz día 49 menos 317. Chao, un beso.